compartir con ustedes una entrevista que hicimos hace algunos días, porque en estos días estamos hablando del jubileo, ¿no? El jubileo atraviesa, nuestro poliedro atraviesa nuestra vida porque ya estamos a punto de iniciarlo. El Papa Francisco abrirá la Puerta Santa de San Pedro el 24 de diciembre, el día de la Nochebuena. Luego de la misa de la Nochebuena va a abrir la Puerta Santa, ya están preparando ahí todo en Vaticano. Y al día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre, que es la fiesta de San Esteban, va a abrir la única Puerta Santa, como nos decía ayer el padre Alejandro Russo, la única Puerta Santa fuera de las 4 basílicas papales, que será, por decisión del Papa Francisco, en la cárcel de Revivia. Va a marcar un momento histórico esta apertura también en la historia de los jubileos, la primera vez, como digo, que se abre una Puerta Santa en la cárcel, así que Revivia va a ser el símbolo de todas las cárceles del mundo. El Papa ya estuvo allí en otras ocasiones para la Semana Santa, en el lavatorio de pies, en el complejo de hombres, en el complejo de mujeres, y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, como les digo, hace algunos días con el padre Lucio. Nosotros le decimos Lucio porque así se dice en español, pero en Italia le dicen el padre Lucio Boldrin, que es el capellán de Revivia y además es el coordinador de las cárceles de la región de Roma, que es la región del Lazio. Bueno, el padre Lucio nos contó muchas cosas sobre cómo se vive en la cárcel. Quiero presentárselas en algunas partes, vamos a ir compartiendo esta entrevista. Bueno, nos contó tantas cosas, ¿no? En primer lugar, ¿qué significa para los internos, qué significa para la comunidad carcelaria de Revivia esta apertura de la Puerta Santa? ¿Cómo se preparan para recibir al Papa, ¿no? Eso yo le preguntaba al padre Lucio, ahora se los presento, y él me contestaba esto. Estamos lavorando per questa apertura. Trabajamos mucho para esta apertura. En un momento difícil como este, la apertura de la Puerta Santa se convierte en una apertura de la esperanza. Esta es la primera señal. Y esto demuestra cómo el Papa Francisco siempre está cerca de los últimos. Y los presos, a pesar de ser personas que cometieron errores, son personas. Sono persone, prima di tutto. Sí. Persone. È una sorpresa. Fue una gran sorpresa, porque no se pensaba que se abriría la Puerta Santa en Revivia. Nunca se abrió en otra prisión. Pero el Papa Francisco dijo, no, quiero ir a Revivia. Y eso fue motivo de alegría. Todos los internos esperan poder ver al Papa. Pero lamentablemente, esto será imposible. Tendremos que hacer una selección porque la iglesia llevaba 4 años cerrada. La restauraron y la están terminando en estos días. Pero solo tiene capacidad para 400, 500 personas. Y en Revivia hay más de 2.000 presos. Será difícil decir quiénes vienen y quiénes no. Eso nos decía el padre Lucio Boldrin en esta primera parte, ¿no? Lo grabamos hace unos días y él con tanto cariño accedió también a conversar con nosotros en un momento de mucho ajetreo, de mucho trabajo, dada la cercanía de la Puerta Santa. Y después de que me contara esto, yo le decía, padre, pero usted no solamente se conforma con trabajar las cuestiones espirituales, digo, de hacer su trabajo como capellán, sino que acompaña en los problemas que afectan a la comunidad carcelaria. Eso es muy importante y por eso es importante también lo que él nos decía sobre cómo se describe o cómo él describe la realidad actual de los presos en las cárceles de Roma. Es muy interesante la visión del padre Lucio, así que lo escuchamos. Innanzitutto a Revivia c'è, come tutte le carceri,
un grande sovraffollamento. Ante todo en Revivia, como en las prisiones, hay un gran hacinamiento. Hay un 110-130% más de las personas de las que deberían estar adentro. Y entonces la situación es muy difícil. Quest'anno, per dire, abbiamo raggiunto quasi 80 suicidi. Este año, por ejemplo, hemos llegado a casi 80 suicidios. Más de 165 personas murieron en prisión a causa de enfermedades, por la dificultad de que no hay médicos que puedan curar a esas personas. Estas personas no deberían estar en prisión. Hay un problema, si me permites explicarlo un momento. Hay una ley en Italia que permite a los presos de 2 años y medio, si no tienen condena y si no han cometido delitos muy graves, estar bajo arresto domiciliario en su casa, trabajando. Hoy, en las cárceles italianas, tenemos 16.000 presos que podrían ser enviados a arresto domiciliario. Y de esta forma ya solucionaríamos el problema de hacinamiento. Actualmente en Italia tenemos 62.000 presos frente a una posibilidad de acogida de 50.000. Por lo tanto, poniendo en práctica la ley, ya podríamos tener una ayuda muy fuerte. Es lógico que los presos esperen ahora que el Papa pueda obtener la amnistía o el perdón. Y sin embargo, debido a la situación actual, será muy complicado tenerlo. Claro, claro. Solo espero que se ponga en práctica lo que la ley permite, para, en primer lugar, darle dignidad a los presos. No hablo de los que han hecho cosas muy graves, sino de las personas que han cometido delitos viejos. Por ejemplo, si un muchacho cometió un delito de tráfico de drogas o robo allá por el 2001, si el proceso termina en 2024, es posible que tenga que ir a prisión. Después de más de 20 años en los que cambió su vida, encontró trabajo, encontró familia, entonces está completamente arruinado. Bastaría con poner la ley en práctica. Speriamo. Muy bien, complicada la situación. Es un tema de fondo en Italia, ¿no? Hablar de esta situación de cómo los presos esperan en cárcel, presos, valga la cacofonía, la resolución de sus procesos, ¿no? Y el sobreafolamiento, decía el padre, el hacinamiento que existe en la cárcel, que es un gran problema porque no hay atención médica, no hay atención de controles entre los guardias. Bueno, ya nos lo contará en un segundo en otra parte de la entrevista. Entonces yo le decía, en un momento de encierro con tantas dificultades, es una vida muy difícil para los internos, para los detenidos. ¿Es difícil, será difícil también llevar el mensaje del Evangelio? ¿Cómo se logra, le preguntaba yo al padre Lucho, convertir o llevar el mensaje de esperanza dentro de la cárcel en ese contexto realmente difícil? Y esto me decía. Allora, in Revivia, nel reparto siamo 1.600 detenuti. En Revivia tenemos 1.600 presos y muchos son católicos, pero también tenemos árabes, tenemos protestantes, tenemos personas de otras religiones. Pero aquí la cárcel ha hecho algo hermoso: considerar un Dios para todos. Curiosamente, entre los presos no se dan esas peleas, esos conflictos que vemos afuera. Ellos me siguen diciendo, solo podemos ser hijos de un solo Dios. Y esto ayuda mucho. Les doy un ejemplo que sucedió hace poco.
con un ragazzo musulmano. Estaba hablando con un chico musulmán que también sufre mucho por la situación de las guerras en Medio Oriente. Y este chico de 22, 24 años me dijo, porque en lugar de llamarme padre, me dicen papá. No dicen padre, sino dicen papá. O sea, papá, escuchá, papá Lucio. Así les pasa a los jóvenes, sí. Lo veo incluso también en los italianos. De vez en cuando se equivocan porque me ven como una persona que podría haber sido su papá, ¿no? Hay esta confianza. Este chico me dice, los que están luchando no se dan cuenta de lo que están haciendo a los niños de hoy. Cuando crezcan mañana, solo habrán crecido en la violencia y el odio. Están generando más odio hacia estos niños. Y esta es una reflexión importante para que vean precisamente que el ejemplo de las guerras solo puede conducir a más violencia, odio. Esto lo dijo un musulmán durante la misa, atención, durante la celebración de la misa. Levantó la mano para decirme estas cosas mientras yo les explicaba el Evangelio. Importante, ¿no? Lo que nos decía, bueno, no sé si yo lo sentí como muy chocante en el sentido de que esas puertas, las puertas de las cárceles, las puertas de los hospitales a veces, o las puertas de estos lugares, están cerrados para nosotros en la cotidianeidad. No nos damos cuenta, no sabemos cómo sienten, cómo viven, qué les pasa a las personas que están en estas instituciones. El padre Lucio en la primera pregunta nos decía, bueno, sí, son hombres, mujeres que han cometido delitos, que tienen que pagar esos delitos que han cometido con una pena de reclusión, pero son personas, ante todo son personas y sufren y viven en una situación de hacinamiento y viven en condiciones que no son dignas y están atravesando un momento muy difíciles. Ayer compartíamos algunas preguntas con el padre Lucio Boldrin, que es el capellán de Revivia, coordinador de las cárceles, de los capellanes de las cárceles de la región del Lacio. Habíamos hablado con él de qué significa la apertura de esta Puerta Santa en Revivia, cómo es el trabajo espiritual con los internos, cómo se comparte la esperanza, ¿no? El mensaje del Evangelio en la cárcel, si es muy difícil. Bueno, estuvimos hablando de ese tema y en esta parte de la entrevista que les presento hoy, le preguntaba, bueno, ¿cómo es el trabajo de un capellán carcelario? ¿Está allí con los reclusos? ¿Cuántas horas en el día? ¿Cómo es la misa? ¿Qué comparte con ellos? Le pregunté esto al padre Lucio Boldrin hace algunos días y esto me decía. Allora, la messa la abbiamo il sabato e la domenica. Tenemos misa el sábado y el domingo. Durante la settimana y entre semana catequesis. Conversamos sobre la palabra de Dios y todos los días tengo un tiempo de conversaciones personales con los internos que piden hablar conmigo. Me acerco a ellos y luego entramos a una oficina aparte y hablamos. Algunos también piden confesarse y tener conexiones con sus familiares. Y esto es un problema. Actualmente en las cárceles tenemos 50% de italianos, otro 50% de extranjeros. Ellos están lejos de sus familias. Y muchos no tienen dinero. Por lo que esto también es un problema para hacer llamadas telefónicas. Por eso me dan cartas que yo envío por correo electrónico a sus familiares. Y esto es continuo. Todas las noches me tomo generalmente unas 2 horas
para enviar todas las cartas de los presos y luego imprimir las respuestas que me dan los familiares. También tenemos este problema. En pocas palabras, lo que vemos afuera lo vemos también en la cárcel. La cárcel se ha convertido ahora en el espejo de la sociedad. Sí. En cierto punto, los pobres siempre son pobres, y los ricos y arrogantes también son arrogantes y ricos aquí. Es una situación particularmente difícil. Porque el gran problema se dará cuando estos chicos salgan de la cárcel. Porque no han aprendido nada y van a afrontar sus vidas en una situación peor que la de antes, con muchas puertas cerradas. Sí. Es un hecho. El 70% de los presos que salen vuelven a la cárcel. Y esto es un fracaso. Buenísimo. Es più alto el número, sí. Porque no encuentran trabajo y se ven obligados a volver a robar o dormir en la calle. Si es que no son devueltos a sus países. Y no todos los países los quieren de vuelta. Es una situación muy difícil. Entonces la situación es muy delicada, especialmente para los jóvenes que quizás llevan 4 o 5 años presos y que ya se encuentran desconectados de sus familias. Es también dramático para los presos ancianos, que después de 25 o 28 años de cárcel, se encuentran sin seres queridos, sin familia. Lo peor es el vacío. Por eso, nuestro compromiso como capellanes es también ayudarlos en los primeros meses, a través de la acogida en alguna comunidad. De vez en cuando me llaman porque quieren ayuda económica para poder al menos comer, y por eso no se trata de presencia solamente. Nuestro trabajo es tratar de que estas personas sean vistas, no sean fantasmas. Son personas que cometieron errores y pagaron. Ayudémoslos a volver a encaminarse. Lo que espero es que pueda ocurrir durante este año, durante el jubileo, la apertura del jubileo. Perdón si me extiendo demasiado. Está benissimo, sì, proprio veramente interessante per noi. Estuve hablando esta mañana con la comandante, la directora, diciéndole: recuerde que el jubileo no es solo el 26 de diciembre, que dura todo el año. ¿Y qué significa esto? La directora está pensando que tiene que recordar que nos debe dar la posibilidad de que los domingos, si hay parroquias que quieren venir a nuestra iglesia a tocar, a cantar, a animar, puedan venir durante las semanas de este año. Dado que la iglesia es un lugar donde hay reuniones familiares abiertas, debemos permanecer en la iglesia. Porque si los familiares de los presos quieren pasar por la puerta santa para recibir la indulgencia plenaria o confesarse, deben poder hacerlo. Por lo tanto, que el jubileo no sea solo una imagen, porque lo que lamentablemente temo es que se perciba como una imagen del hermoso día. Pero no, tiene que ir más allá. Claro. Muy bien, nos decía esto el padre Lucio Boldrin, que es el capellán de Rebibbia. Y a propósito también, pensando en todo esto y en su vida allí, en el penal, todos los días, yo le preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ser un capellán de una cárcel? ¿Qué lo ha llevado? ¿Qué camino lo llevó allí? Él me contestaba esto. No hubo ningún camino. Fue una elección del vicario del Papa por la difícil situación que se había creado en las cárceles.
Debido a todos los problemas, él decidió elegir a 4 párrocos. Yo era párroco en ese momento. Y sacarlos de las parroquias, pedirles que trabajen en la cárcel y pedirles que sean testigos de la proximidad de la iglesia. Y esto fue todo. El viaje lo haces dentro, lo haces con los internos. Día tras día aprendés con ellos la vida, con lo que ellos quieren contarte. Te cuento una cosa muy simple. ¿Cuántas veces los detenidos dicen, Padre Lucio, usted no sabe lo que pasa en las noches, en las celdas? En estas celdas, que son de 3 metros por 3 metros, incluido el baño, porque está incluido el baño con 6 personas, allí conviven chicos de 21 años con gente de 85 años, con necesidades diferentes. Sí. No sé si sabes lo que es un baño turco. No. Ah, un baño turco. Sí, lo sappiamo, sí. En muchas celdas no hay inodoro. Claro, es un buco nel piso. ¿Te imaginas qué difícil es para la gente que tiene 84, 85 años usarlo? Y entonces ellos se ven obligados a usar una sillita, hacerles un agujero y usarlo como inodoro. Y en este asiento también se sientan para comer. ¿Podés entenderlo? Sí, capisco. Es una situación verdaderamente dramática y muchas veces hay violencia, pero no pueden denunciar a nadie. Y entonces, cuando suceden situaciones graves, se quedan en cama una semana, pero no tienen que denunciarlo. Lamentablemente, en las cárceles no solo hay hacinamiento, también nos faltan agentes. Los que hay son maravillosos y hacen lo imposible, pero a la noche hay un agente cada 300 personas y no puede controlarlo todo. También tenemos escasez de personal médico y esto también es una situación dramática. Tenemos muchas situaciones que no deberían darse en la cárcel, pero que están. Existe el problema del tráfico, hay muchísima droga que circula en la cárcel. El problema de los celulares que entran escondidos y lamentablemente estas situaciones han dado en el último año muchos problemas. Porque tenemos presos que se portan bien y otros que se creen inteligentes y que traen problemas para todos. Me dicen los internos más viejos que ya no hay presos como los que había antes. Los chicos que entran son como los que vemos en la calle. Han traído el bullying y la soberbia. Y los reclusos mayores son incapaces de comprenderlo y aceptarlo. La cárcel se ha convertido en el espejo de la sociedad que tenemos. Es dramático lo que nos cuenta porque, bueno, es la vida dentro de un lugar como la cárcel, con puertas y muros altos y puertas cerradas para la mayoría de la comunidad, ¿no? Digo, lo que decía ayer cuando presentábamos la primera parte de esta nota, es cierto que dentro de la cárcel están las personas que han cometido delitos, están pagando por esos delitos, pero en la primera parte de la conversación el padre Lucio nos decía, están pagando sus delitos, su vida equivocada, pero son personas. Ante todo son personas y muchos sufren de una manera inexplicable. Por eso es interesante escucharlo también, porque en cierta medida nos abre la puerta de la cárcel y nos permite asomarnos a cómo es la vida cotidiana, ¿no? Le pregunté también, después de esto, de escuchar esas cosas terribles, ¿no? O complicadísimas que se viven dentro de la cárcel, le preguntaba cómo se
viven los gestos de esperanza, si hay gestos de esperanza en la cárcel. El jubileo habla de esto, de hecho, ¿no? Nos dice que todos tenemos que ser peregrinos de la esperanza. Así que, ¿cuáles son los gestos de esperanza que se pueden encontrar en la cárcel? Le pregunté al padre Lucio Boldrin y esto me contestaba. Tengo que decir que desde hace unos 2 años tenemos una asociación que busca interesar a los empresarios en la contratación de presos. Y por eso, antes de que los internos cumplan su condena, los empresarios vienen a la cárcel, hacen entrevistas y ya durante la detención contratan a jóvenes que salen por la mañana a las 8 y regresan por la tarde, al final del trabajo. Entonces salen, se ponen en contacto con la empresa, aprovechan la posibilidad de tener un sueldo para enviar a las familias, y esto es un gran gesto de esperanza, el hecho de tener un trabajo. Luego, el 17 de noviembre, tuvimos un encuentro en el almuerzo del Día Mundial de los Pobres. Y el Papa quiso que estuvieran algunos internos. Fue muy importante este momento para participar y hacer escuchar nuestras voces. Y luego también tenemos a aquellos presos que trabajan dentro de la prisión, que cobran su salario y viven de manera sobria, sin despilfarrar, sin gastar el dinero, y que cada 2, 3 meses mandan dinero a su país, en África, en Arabia, en Egipto. Es decir, estos son signos de esperanza de las personas que están dentro de la cárcel, porque están vivos, no están muertos. Son personas recuperables, porque tienen sentimientos. Luego, en la cárcel de mujeres, porque también tenemos una cárcel para mujeres, allí hemos construido la Casa de los Afectos. Es un ambiente pequeño donde el papá y la mamá pueden encontrarse con sus hijos y tener momentos juntos, como si este fuera su propio y pequeño hogar. Y esto es muy lindo, muy importante. Bellísimo, bellísimo veramente. Y luego también está la colaboración que hay entre ellos. Algunos, sí, por intereses personales, pero otros, en cambio, por el sentimiento de sentirse hermanos, de prestar atención al otro. Estos son esos pequeños signos que para mí son signos de esperanza, porque no son personas completamente perdidas. Pueden y deben recuperarse. Veramente. Es muy lindo esto que nos cuenta, ¿no? La posibilidad de los encuentros familiares, la posibilidad de el trabajo antes de salir, de terminar la condena, de empezar a insertarse en ese momento, de hacer trabajos dentro de la cárcel que también les representan un ingreso para la vida, para poder remesar a sus familias que viven en otros países. La verdad es que hay signos de esperanza, ¿no? Siempre hay signos de esperanza y el padre Lucio nos lo contaba. La última de las preguntas de la entrevista que hicimos hace unos días con el padre Lucio Boldrin tiene que ver con el mensaje para todos nosotros después de este encuentro, después de haberlo encontrado por Zoom, ¿no? Telefónicamente, por la vía de la comunicación que nos permitió conectarnos con Revivia directamente, porque él estaba allí en ese momento, en su oficina, dentro de la cárcel, contándonos esto. Bueno, le pedí un mensaje, un saludo para todos los argentinos, lo que él quisiera decirnos. Primero que nada, los saludo allí, en Argentina. Te agradezco y al canal que nos brinda esta posibilidad, porque ustedes son un paso fundamental. Ustedes son la apertura de nuestra puerta hacia el exterior. ¿Puedo decir una ocurrencia? Sí. Ustedes son una puerta santa, porque ayudan a comprender que no estamos abandonados. Creo que es importante que esta esperanza no se apague en nosotros, porque vivimos un momento tan difícil en todos los países, también en Argentina. Nos cuesta entender dónde está la verdad.
¿Qué podemos hacer? ¿A dónde iremos? Por nosotros y por muchos de nuestros hijos. Les digo a mis amigos argentinos, les digo a quienes nos escuchan, a los padres de una manera particular, sean el primer elemento de esperanza, permanezcan cerca de sus niños y jóvenes, porque ustedes son la puerta a un futuro mejor para nuestros hijos, que realmente necesitan a los adultos en la fe y en la madurez interior, para que podamos decir, todavía hay un mañana. Grazie mille Padre Lucio. Lucio diciamo in spagnolo. Padre Lucio, grazie mille, a presto. Grazie por el suo lavoro. Muchas gracias, hasta pronto. Cariñoso, ¿no? Y más allá de la distancia y del primer encuentro, una persona que se nota con un corazón muy grande, que hace un trabajo muy grande. Así que gracias al padre Lucio Boldrin, el capellán de Revivia, por esos minutos que nos dedicó para conversar con nosotros, con Canal Orbe 21, con Radio Pan y Trabajo aquí en Poliedro, abriéndonos también esa puerta santa de Revivia un poco antes del 26 de diciembre a nosotros, para conocerlos y para poder rezar por ellos, ¿no? Porque a veces uno piensa, ¿y por qué mostrar esta realidad? ¿Por qué hablar con esta gente? Porque así tenemos la posibilidad de rezar por ellos también, de conocer sus realidades, sus vidas, lo que sienten, lo que sufren, las alegrías que tienen y tenerlas en nuestro corazón y en nuestras oraciones.